¿Cuál es el alcance, la interpretación que le da un artículo de la Convención y otros tratados y cómo se puede aplicar o cómo debe aplicar los estados o cuáles son las políticas que debe seguir en virtud de esa normativa convencional para que se haga realidad en su estado, en sus territorios? Entonces, este es el instrumento muy valedero para que se puede ser real sobre todos los derechos humanos de cualquier ciudadano o de una colectividad también. De hecho, esto me hace, como aquí se está tratando de lo que es el derecho al ambiente sano. Y está con nosotros aquí, la tengo al lado, a la licenciada Reina Ríos, abogada. ¿Cómo está? Muy buenas tardes, muy bien, Magdiel, como siempre, encantada de estar aquí con nuestros queridos oyentes de cada jueves con nuestros tips legales. Saludos a nuestro operador en cabina, Claudio. También estoy muy bien acompañada con el doctor Arecio Valiente López, distinguido invitado, es abogado y también profesor en la Universidad de Panamá, también abogado litigante, colega. Bienvenido, ¿cómo está, doctor Arecio? Gracias, Rina, gracias a los que nos escuchan por esta emisora. Gracias por la invitación nuevamente. Yo creo que ya voy a poner mi hamaca aquí ya. pero bueno, va a poner la hamaca y claro. no, por favor, tráiganos de allá de la comarca Centollo, Langosta, para sentirnos en ambiente de allá. Pues sí, queridos oyentes, hoy vamos a tratar lo que es sobre la opinión consultiva. En pasados meses atrás de este año 2025 fue solicitada a la República de Chile y a la República de Colombia una consulta para lo que es la emergencia climática y derechos humanos. Pero antes de abordar ese tema muy interesante, porque tiene que ver en que lo traigo hoy en Jueves Tips Legales para que podamos conocer esos diversos derechos que se dan a consecuencia de lo que es precisamente cuando se habla de cualquier cambio climático. Pero como punto de partida, por si no se me está entendiendo, vamos entonces a tratar de ir desmembrando o yendo al concepto de qué es opinión consultiva, porque le decía acá el doctor Arecio, tras bastidores, que puede darse a interpretar que es como cuando se hace una consulta ciudadana. Entonces el doctor Arecio nos va a definir qué es opinión consultiva y la diferencia a lo que es esta figura a la figura de consulta ciudadana. Bueno, gracias. La opinión consultiva es una opinión que emite la Corte Interamericana de Derechos Humanos en virtud de su competencia. Los estados, miembros de la Corte Interamericana o los miembros de la Convención Americana y de otros tratados del sistema interamericano solicita a la Corte Interamericana sobre el alcance o la interpretación de un tratado del sistema interamericano de derechos humanos, no solamente de la Convención, e inclusive también de la Carta Democrática que le dicen también, o la Declaración del Hombre también, y otros instrumentos que es parte de los estados latinoamericanos, instrumentos internacionales. Entonces, los estados solicitan cuál es el alcance, la interpretación que le da un artículo de la Convención y otros tratados y cómo se puede aplicar o cómo debe aplicar los estados o cuáles son las políticas que debe seguir en virtud de esa normativa convencional para que se haga realidad en su estado, en sus territorios. Entonces, este es el instrumento muy valedero para que se puede ser real sobre todos los derechos humanos de cualquier ciudadano o de una colectividad también. De hecho, esto me hace, como aquí se está tratando de lo que es el derecho al ambiente sano, el derecho a un clima sano, y así sucesivamente
habla acerca de desarrollos progresivos, sostenible, me lleva a pensar en una gran situación actual o hasta de hace años atrás, y en los últimos años se ha estado proliferando más, que es el tema del tapón de Darién, que creo que este gobierno ahora, con ayuda de Estados Unidos, han estado tomando medidas que creo que ha disminuido. También las personas han sido como bastante conscientes del peligro, como también se ha abordado como esa publicidad de llevar esa información, que las personas cuando venían acá a Panamá y pasaban por este tramo no tenían idea de realmente lo que la vía a la muerte que los llevaba. ¿Cómo podría entonces este respaldo jurídico de parte de esta organización se enfoca como a este problema que pasó? Solamente que yo veo que me parece que el único que apoyó a Panamá fue Estados Unidos, un país que está, pero claro, por los intereses de que al final todas estas personas que pasaban esta vía llegaban allá. Pero sin embargo, me parece que la organización debe estipular que trabajen los estados de manera unida. O sea, que sería Colombia con la frontera con Panamá, ¿verdad? ¿Cuál es su opinión? ¿Cuál es su criterio frente a esa situación? Mira, antes de eso, la opinión consultiva tiene su valor jurídico a nivel constitucional. Exacto. En Panamá. Está en el artículo 4 de la Constitución, que dice: Panamá acata las normas del derecho internacional. ¿Ya? Pero previo a eso, antes de esta normativa constitucional, en 1983, hasta 1983 decía: Panamá acatará las normas del derecho internacional siempre y cuando que no viole su derecho interno, parafraseando un poco, ¿ya? Y también está el artículo 17, el segundo párrafo del artículo 17, dice que los derechos consagrados en la Constitución son derechos mínimos que protege la dignidad humana, ¿no? Esa normativa, el segundo párrafo del artículo 17 de la Constitución, fue incluido en 2004, ¿ya? Cuando Panamá comenzó a hablar sobre el tema del bloque de constitucionalidad en 1990, no existía el segundo párrafo, ¿ya? Y por eso ahí dice algunos tratadistas, que en Panamá sigue la teoría del bloque de la constitucionalidad de los derechos fundamentales. No, ya Panamá no sigue esa teoría, sino que a partir de 2004 se cambia. Ahora no, tiene que seguir con los convenios internacionales, con los derechos humanos. Ya, así que la teoría del profesor Arturo Hoyos ya no sirve, ya no vale. Yo recuerdo esa clase en la universidad. Ya no vale, ya no sirve. Primer año. Esa doctrina no sirve, sino a partir de 2004 se cambia esa teoría. Dice que son los derechos que están en la Constitución, derechos mínimos. Hay otros derechos que están inclusive en los tratados internacionales, o sino inclusive también en los tratados o en las leyes locales, o leyes nacionales, o leyes secundarias que le dicen. Así que ese es el principio. Ahora, todo lo que pasó en el tema del tapón de Darién, recuerden que los derechos al ambiente sano ya no es derecho del ciudadano, es un derecho humano, ¿ya? En virtud del artículo 118 de la Constitución. El artículo 118 o el régimen ecológico ha estado desde siempre. Antes de la invasión ha estado esa normativa constitucional. Pero ¿qué ha pasado? Que los magistrados de lujo no interpretó en forma progresiva. Pero hemos tenido ahora los nuevos magistrados que interpretan ese régimen ecológico en forma progresiva, porque han dicho que estos son derechos mínimos, basándose en el principio pro homini, ¿ya? Que dice esos derechos y garantías son derechos mínimos, que hay otros derechos que no están en la Constitución, por lo tanto están en los tratados internacionales que también garantizan esos derechos. Por ende, así que cuando hablamos del tema de tapón de Darién, no solamente estamos refiriendo a favor de los panameños, de los ciudadanos panameños, sino de todo el ser humano. El ambiente sano es un ambiente que busca proteger los intereses, no solamente de los presentes generaciones, sino también las futuras generaciones, en virtud del principio intergeneracional. Es decir,
que hay derechos que pertenecen a nosotros, pero también va a pertenecer a las futuras generaciones. Por eso se habla de que ese principio del ambiente sano también protege el principio de interés superior del niño o del menor. Sí. ¿Ya? Así que no estamos refiriendo a que es el derecho humano para los actuales ciudadanos, sino para los futuros habitantes de la tierra, no solamente de los panameños, sino de todos los seres humanos, en virtud del artículo 119 de la Constitución, que dice el Estado y todos los habitantes del territorio nacional. ¿Quiénes son los habitantes del territorio nacional? No solamente los panameños, sino los extranjeros. Todo el que está acá. Todo el que está acá, ¿verdad? Y todos los que viven ahí, conviven aquí. Y cabe destacar que muchos de estos derechos que son amenazados o afectados por el impacto climático puede ser desde lo que es el derecho a la vida, como mencionaba, la integridad personal, la salud, la propiedad privada, la vivienda, la libertad de residencia, la circulación, el agua, la alimentación, el trabajo, la seguridad social, la cultura y la educación. Y estoy segura que muchos más. O sea que a veces no le ponemos la debida importancia a estos, a lo que son los cambios y la regularización de los cambios climáticos. Y mira todos los derechos que en cierta forma puede traer como efecto de ser amenazado al no evaluarse bien una ley que ampara esta situación, que muchas veces no puede decir que es un problema, sino que son cosas incluso que se da con la naturaleza también. Claro. Y me llama la atención, usted mencionaba que desde el 2004, ¿no?, que empezamos a ver todo esto. Cuando yo estaba en primaria, en el siglo pasado, suena mucho, pero eso fue hace poquito, se hablaba del cambio climático, el calentamiento global como algo que venía, ¿no? No sabíamos cuándo ni cómo, y veíamos todos estos eventos distantes. Y el año pasado, en Panamá, se realizó el primer desplazamiento en América de refugiados ambientales. Realmente se dio en Cartisuito. Exactamente, Cartisuito. Y esto deja en evidencia que ya no hay que esperar tantos años. No, ahorita hay que ver cómo podemos entender que estas normativas están ahí por una razón. Y para poder comprender cómo legislar, o cómo, a ver, se lo replanteo, cómo ver o entender el aspecto de derechos humanos desde un punto tan importante como el tema ambiental. Porque a veces suena como que compromiso con el ambiente, a veces suena como algo muy de moda, como la ESG, etcétera. Pero estamos hablando de que hubo una comunidad entera que dejó su casa, su actividad económica, que ahora tiene que ver qué hace, o sea, a veces uno piensa que eso es fácil. A ver, si el día de mañana alguien le toca a la puerta de la casa y le dicen, te tienes que mudar porque, o sea, yo creo que hay muchas cosas que uno tiene que tomar en cuenta. No sé si usted me va a creer, pero yo soy consultor de esta comunidad. Comenzamos a organizar hace 3 años el tema de traslado de esa comunidad. Ahora se llama Isperiala. Pero no toda la comunidad se trasladó, sino como 300 familias se trasladaron. ¿Ya? Y ese es el tema que ha emitido, la opinión que ha emitido la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Ya? Esta opinión fue solicitada por el gobierno de Chile y por el gobierno de Colombia, en virtud de la emergencia climática. ¿Ya? Y la Corte ha dicho eso, de que no solamente veamos el tema del cambio climático o el defecto de los efectos económicos que ha también influido en el sistema biológico de la Tierra, también afecta a las comunidades, sobre todo en este caso a las comunidades costeras. ¿Ya? Todo lo que ha pasado, todo lo que está pasando los últimos meses, es parte del cambio climático. ¿Ya? Y la Corte ha dicho cuáles son las políticas que tiene que seguir,
que no debemos pensar solamente, como dice nuestro presidente Chen Chen, sino también tenemos que sopesar el tema ambiental, ¿ya? Eso es lo que dice la Corte Interamericana, que los estados, en esa opinión, deben ser leída esa opinión, que los estados tienen que tomar políticas o crear políticas acordes a mitigar los efectos de cambio climático. Por eso la Corte ha emitido esa opinión como tomando en cuenta todos los estudios que se ha realizado sobre el tema del cambio climático, y que los estados deben crear leyes, no solamente leyes, crear políticas económicas, sociales y culturales con el tema de educación ambiental. Es un tema, creo que desde el 91 hemos estado hablando sobre el tema de educación ambiental, pero no solo para la parte de la primaria, sino también a nivel de la universidad, inclusive también en otras aulas. Yo desde que llegué a la Universidad de Panamá como profesor, yo nunca he solicitado que me entreguen los estudiantes los trabajos en hoja, sino en forma virtual que envíe. Así que hasta eso tenemos que, inclusive en nuestras oficinas, también tenemos que comenzar el tema de reciclaje, ¿ya? Y por eso hace 3 años se emitió una ley también, la legislación sobre derechos de la naturaleza, no a la naturaleza, sino de la naturaleza, como tierra, como la naturaleza tiene derecho como sujeto, sujeto de derecho, como ser humano, ¿ya? Basándose en la experiencia de Sudamérica, sobre todo en la Constitución de Ecuador y la Constitución de Bolivia, ¿ya? Y ahora nosotros tenemos como ley, no a nivel constitucional, sino como ley, como derecho de la naturaleza, como la naturaleza como sujeto de derecho, ¿ya? Es un elemento muy importante que Panamá como Estado ha creado una ley que busca por lo menos a proteger, a crear conciencia de que la naturaleza tiene derecho también. ¿Qué tipo de derechos puede tener la naturaleza para poder entender, ¿no? Porque obviamente al ser sujeto de derecho, yo pudiera decir que no tiene voz ni voto, pero sí lo tiene, porque cuando uno ve los desastres naturales, uno se da cuenta que la naturaleza está hablando, exactamente. Así es. Pide lo suyo. Por ejemplo, tiene derecho a pro natura, que significa cuando existe conflicto entre los intereses económicos e intereses de la naturaleza, se va a proteger los intereses de la naturaleza. Tiene derecho a pro agua o pro agua, pues, cuando debe crear políticas para que haya el mantenimiento o suministro de agua, ¿ya? Todo lo que estamos hablando está ahí en la ley. Tiene derecho a la gestión también ambiental. Es decir, todos esos derechos que tiene el ser humano, derecho a la alimentación, también tiene derecho a proteger la parte verdosa de la tierra. Entonces, estos elementos, lo interesante de esta ley, dice en la última parte de los principios, que esos principios que tiene de derechos de la naturaleza se basan en los principios de la cosmovisión de los pueblos indígenas. Imagínense, se elevó esos principios cosmológicos que tienen los pueblos indígenas sobre la relación entre el ser humano y la naturaleza. Se elevó a materia, o se elevó a rango de ley, ¿ya? Entonces, por eso es importante conocer esa opinión consultiva. Por lo menos en Panamá hemos adelantado un poco sobre esa materia, pero esta opinión consultiva que salió la semana pasada, hace una semana salió esa opinión, es como le decimos, es como pan calentito, que busca que no solamente que crear leyes, sino crear procedimientos para que sea efectivo esos derechos. Es decir, crear leyes de participación ciudadana. Por ejemplo, tenemos desde hace tiempo la Ley General de Ambiente desde el 98. Se creó las comisiones consultivas ambientales en la ley. Es decir, desde el 98 se habla de la creación. Pero preguntemos, ¿cuántas comisiones ambientales existen en Panamá? Como dice los Nove, ñagare.
Y hemos tenido amigos míos que son ambientalistas en el Ministerio de Ambiente. Usted lo conoce, si usted dice ambientalista, lo conoce, abogados ambientalistas, que han sido parte de la burocracia del Ministerio de Ambiente y no han podido instalar las comisiones ambientales. Ya, hay comisión, la ley dice, debe crearse la Comisión Consultiva Ambiental Nacional, Comisión Consultiva Provincial, Comisión Consultiva Ambiental Distrital y Comisión Consultiva Ambiental Comarcal. No se ha creado ni uno desde el 98. Por ejemplo, el jueves pasado, nuestro mandatario, el presidente José Raúl Molino, en lo que tuvo que ver con el Mercosur en Argentina, estuvo como solicitando ese apoyo internacional para lo que es el ensamblaje del río Indio, si no me equivoco, el río Indio, para lo que es acá el canal nuestra vía interoceánica, en relación a, como para, la idea es que con el envase del río Indio se tiene que va a fortalecer de una manera más vital lo que es el canal. Esto, por ejemplo, este ejemplo de hacer ese ensamblaje, ¿cómo se ha estado, qué opina o qué tiene que decir así? Porque honestamente no sé si se ha hecho algún tipo de consulta. O sea, veo que él solicita el apoyo de manera internacional ahí, en el Mercosur, pero con la organización creo que no se ha hecho, ¿verdad? No, mira, esta opinión es aplicable también para ese proceso de consulta. Es por eso que lo preguntaba. Ya. La Corte ha dicho que sus opiniones consultivas son vinculantes. Ya, no solamente son las sentencias que emite la Corte Interamericana son vinculantes, sino las opiniones consultivas. Ha habido 2 opiniones consultivas en tema ambiental. ¿Ya? Ambiente como derecho humano, que fue una opinión solicitada por Colombia, creo que salió en 2017, y esta opinión que fue solicitada por Chile y por Colombia. Okay. Así que 2 temas ambientales que la Corte Interamericana ha emitido ha emitido su opinión. Y la Corte dijo, todas sus opiniones consultivas son vinculantes, por lo tanto, esas opiniones también incluyen, en 2 opiniones, incluye cualquier proyecto que tiene impacto hacia el ambiente, tiene que cumplir con el procedimiento de consulta y con el acuerdo de Escazú, que es un tratado interamericano que habla de la participación ciudadana en tema ambiental y en la toma de decisiones. Por lo tanto, el Estado tiene que cumplir no solamente la opinión, sino el acuerdo de Escazú, que es un tratado internacional que Panamá ha ratificado. Pero yo le tengo una pregunta. Ahora, usamos este ejemplo, pero pueden haber muchísimos más, ¿no? Pero al no instaurarse una comisión y tomando en cuenta lo que usted decía de la naturaleza como sujeto, ¿dónde está la parte donde realmente se toma la naturaleza como sujeto, más allá porque uno puede conversar con las comunidades, que eso es lo que se ha estado haciendo? Y lo más seguro, y eso digo, es lo que pienso yo, no es que sea así, es que ese proyecto va, y que las comunidades en algún momento pues se va a llegar a un punto en donde exista un consenso en las negociaciones. Yo creo que el país lo necesita, pero en todos los procesos en donde está el tema medioambiental inmiscuido y sea de gran relevancia, ¿dónde está la parte donde una comisión, que lo que usted dice es inexistente, debe estar trabajando? ¿Se cumple la normativa que usted acaba de hablar? Claro, por eso digo, está la Constitución, dice, el Estado y todos los habitantes del territorio nacional tienen el deber de proteger el ambiente. Ahí está, la normativa constitucional. Lo que ha habido, yo digo, es la omisión del cumplimiento de la Constitución y también la omisión de la implementación de la Ley General de Ambiente. ¿Ya? Porque el Estado tiene que crear. Es como ahora mismo están diciendo, para no cambiar mucho, no, que el derecho de huelga no existe para los trabajadores públicos. Existe, es un derecho humano. Ya lo dijo la Corte, ya interamericana también. En el caso de, creo que Guatemala,
cuando los funcionarios judiciales de Guatemala fueron a huelga y la Corte dijo, no, ellos tienen derecho a la huelga. Sí, aunque no diga la ley, pero tiene como derecho humano. Claro. Ya, como derecho humano. Pero que recuerden de que recordando nuevamente, desde 2004 nosotros hemos aceptado que esos derechos que están en la Constitución son derechos mínimos y el derecho de la huelga está en la Constitución. No es para los trabajadores solamente privados o para la empresa privada, sino para todos los seres humanos. Como ciudadanos. Como ciudadanos. Ya. Pero entonces, ¿cómo quedaría, por ejemplo, esas personas que en horas laborables, bajo un derecho y también una obligación, por ejemplo, en la asamblea, los despidieron? ¿Qué derecho a la huelga? Porque estaban en esas manifestaciones en horario de trabajo. ¿Cómo quedaría ese derecho de huelga versus a esa obligación? Claro. Y más, por ejemplo, una institución de la Asamblea Nacional. Claro, ahí está el tema. Debe reglamentar el Estado. Ya, pero existe. Exacto. Ya, existe. Ya, pero debe ser reglamentado. Entonces, existe de parte del Estado la omisión. Ya, el Estado está obligado, pero existe la omisión. Por eso hay algunos hablan de la inconstitucionalidad, la constitucionalidad o la omisión de la parte constitucional. Hay una obra muy buena, creo que es del profesor Boris Barrio, que me encanta. Así que esa parte creo que el Estado tiene que cumplir. Ya hay muchas cosas que el Estado debe cumplir hasta la ley. Ya, pero está a nivel constitucional, a nivel del sistema interno, o a nivel de la jurisprudencia de la Corte Interamericana o a través de los tratos internacionales también. Pero eso no quita. Es como si, vamos a crear una escuela. Bueno, como no hay presupuesto, no vamos a instalar la escuela. No. Estás obligado. Claro. Ya, entonces no puedes excusarte. Por eso digo, cuando habla cuando habla el tratado o la convención sobre los tratados, el valor de los tratados, dice, cuando usted ratifica o se compromete a traer los tratados internacionales, usted no puede alegar su derecho interno para no cumplir. Usted no puede alegar. No, yo no tengo plata, pero usted tiene que cumplir. O sea, si lo quieres, entonces agarra todo el paquete. O si no, diga que no. Diga que no, ya, listo. Así es. Claro, no puede ser selectivo. Oye, tengo que irme a cambio, pero vamos a un cambio breve y regresamos unos minutitos más para seguir, si les parece. Ya regresamos con más. Y de eso vamos a hablar en este momento, de algo de buena música. Estoy con el profesor Irving Rodríguez, es el coordinador nacional de bandas de música. Él ha estado con nosotros hablando de bandas, de los concursos, etcétera. Pero esto, mira, me gustó, porque el Ministerio de Educación va a estrenar una banda sinfónica nacional. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, amigo. De verdad, muchas gracias por la oportunidad. Pues como bien lo dice, una oportunidad, una actividad nueva, sin precedentes, que nos tiene muy, muy emocionados, que es la presentación por primera vez de la Banda Sinfónica Nacional de Meduca. Son 58 jóvenes que en esta ocasión se presentan. Cada uno de ellos viene de regiones distintas. Tenemos 10 regiones participantes. Okay. Vienen chicos de Bocas del Toro, Chiriquí, de todas las regiones de la parte central del país, Panamá, Colón, y entre todos ellos que vienen, cada uno de ellos de programas de bandas de música totalmente distintos, con profesores distintos, van a estar unidos para hacer por primera vez música juntos y un gran concierto de apertura. De hecho, es un programa, es una banda que se va a mantener vigente durante un año y vamos a trabajar con ellos en diferentes ocasiones. Y así esperamos poder hacerlos todos los años. También fue muy interesante la manera en cómo llegamos a conformar este grupo, porque fueron audiciones a nivel nacional. Estamos hablando de cientos de audiciones que recibimos de todo el país, y al final pues encontramos estos jóvenes destacados músicos del sistema. No sé si sabías que son aproximadamente unos 23.000 estudiantes que hacen música en nuestras bandas de música del Ministerio de Educación. Digo, y no tengo que pensar en lo complicado que puede llegar a ser una cantidad tan grande. Digo, solo hace falta ver noviembre, ¿no? Como vemos todas las calles de nuestro país llenas de jóvenes con algún instrumento. Por eso es que tampoco, o sea, me hace mucho sentido. Claro, pero es que las bandas han sido cultura del país durante mucho tiempo. La banda republicana, por ejemplo, que es nuestra banda insigne
La primera banda del país tiene más de 150 años. Wow. O sea, tiene más años que el mismo país. El mismo de la República, claro. Pero, y de eso se trata, y a partir de ellos han inspirado a muchas bandas, lo que vemos en las escuelas. Lo que nosotros hemos hecho ahora dentro del ministerio es organizarlos, porque cada quien trabajaba por su lado, en su burbuja. Ahora tenemos actividades en común. Los jóvenes tienen objetivos por el cual seguir estudiando su instrumento y poder seguir participando en las bandas, porque se le ofrecen este tipo de plataformas. Aparte pues, de esta actividad que es la Banda Sinfónica Nacional, tenemos concursos, tenemos festivales y nos involucramos unos con otros. Así como tenemos una banda sinfónica nacional, tenemos bandas sinfónicas regionales, están regadas por todo el país. Claro, y ahorita quisiera hablar un poco, me he dado cuenta que en los últimos años ya se han hecho famosas bandas de música de varias escuelas, José Daniel Crespo, por ejemplo, y muchísimas más que uno ya está acostumbrado a ver en escenarios internacionales, sí. Y que hace ver que desde las escuelas pues la música tiene un papel bastante importante en nuestro país. Claro, es que dentro de la actividad de la banda tú encuentras muchos valores importantes que te complementan a la educación, a tu formación personal. Claro. y que el padre de familia reconoce como positivo. Entonces lo que ha estado pasando pues es que hay bandas que tienen muy buenos equipos de trabajo, que potencian ese esfuerzo de los muchachos, ese esfuerzo de los papás. Y al final, pues lo que pasa es que la música es universal, se hace en todo el mundo. Claro que y sí. el formato que utilizamos de banda se utiliza en todo el mundo. Y pues hay cualquier cantidad de actividades que se hacen en cualquier parte de Estados Unidos, en el extranjero, en Europa. Y las bandas de Panamá son muy visibles en el extranjero. Tienen invitaciones y los papás cuando ven esto, los directores cuando ven esto, dicen, bueno, vamos, proyectemos ese trabajo. Claro. Y el producto de ese esfuerzo y esa dedicación que se han dispuesto, pues, y tenemos estas bandas que hacen esas representaciones en el extranjero. Y todos los años vemos a una que otra banda que hace su salida con gran esfuerzo, pero al final es eso, estamos teniendo esa proyección de lo que pasa aquí dentro. También una gran referencia porque eso nos motiva, nos inspira a que las otras bandas quieran aspirar a esto, ¿no? Y empiezan a modificar sus programas de música. Bueno, es muy interesante cómo eso va motivando al resto. No, y bueno, desde que el INAC sale del paraguas del Meduca para crearse un ministerio, la parte musical ha quedado exclusivamente pues dentro del Ministerio de Cultura. Y el escenario que tienen los estudiantes para presentar su música principalmente son las calles, ¿no? Porque lo que estamos acostumbrados a ver en los desfiles, sobre todo los de noviembre, ¿cómo empieza, ¿no?, a fraguarse la idea de volver a dar algo de sentido a nivel de escuelas a la música, que no sea solamente agarrar un tambor o una lira y hacer que la música académica que se enseña en todas las escuelas, que para algunos es una asignación que bueno, hay que pasarla porque sí, que ahora puede ser también una oportunidad para aprenderla, ejecutarla, porque vamos a ser claros, no todos los estudiantes tienen la oportunidad de entrar en una red de coros y orquestas. Pero ya me imagino que hacerlo ya a nivel de colegios, de escuelas, y de decir, hay otra opción, ¿no?, a través del Meduca, de que puedas también hacer tu música. Es correcto. Hay una gran ventaja que tenemos las escuelas, que es que las bandas se forman, son actividades extracurriculares. Y generalmente los que forman la banda tienen que ser así, son estudiantes de la misma escuela, que son cerca, o sea, viven cerca de la escuela. Entonces, les da la oportunidad a los jóvenes de poder estar cerca de la escuela, donde están sus casas, y poder hacer esta actividad. Varía un poco con el tema de la red, en este caso el Ministerio de Cultura, porque a veces los muchachos tienen que venir de otros sectores de la misma ciudad para poder hacer música juntos y unirse con otros. En este caso, la ventaja de nosotros es que los muchachos están cerca de la escuela, y por eso entonces es que se ha logrado desarrollar. Realmente también algo positivo, que es que a pesar de que hemos estado con cada banda aislada en su propio mundo, se han mantenido dentro de una misma referencia, lo que ahora al hacer estas actividades de integración, unirlas, se refleja, porque a pesar de que son totalmente distintos los programas,
tienen algunas similitudes que nos permiten poder ya. Ahorita estamos como ordenándolo, ¿no? Claro. Ordenando un poquito más o aclarando un poco más cuál es esa referencia que debemos seguir como banda, cuáles son los lineamientos, capacitando a los instructores también para esto. Estamos creando también unas jornadas de fortalecimiento de instrumentos que las vamos a hacer en diferentes partes del país para que los chicos puedan por instrumento tener la referencia de cómo realmente suena y se toca ese instrumento. Ok. Pero sí, la idea es expandir la oportunidad de que el joven haga música, haga una actividad que complemente su vida. Nosotros trabajamos cerca de la mano con lo que es el deporte también. Está dentro de la misma dirección del Meduca. Y es que vemos lo mismo que lo ofrece el deporte a un muchacho, lo ofrece la música. Y es la idea que a través de estas actividades ellos complementen esa educación, esa formación. De hecho, ahí lo mencionaste, el Ministerio de Cultura, hemos estado muy relacionados con ellos últimamente, porque mucho de lo que está pasando ahora con las bandas tiene y está inspirado en lo que está pasando con la red hace años. Ellos están cumpliendo 9 años. Y nosotros no queremos para nada hacer una competencia de ellos, sino estar aliados en esto. Por supuesto. Porque nuestros estudiantes deben tener beneficio de todos lados. Y nosotros sí podemos ayudar a un muchacho que está haciendo coro, que está siendo partícipe de la red de orquestas y coros, pues con mucho gusto. Tenemos recursos para ello. El tema de los instrumentos, las bandas ya tienen instrumentos hace décadas. Entonces ya estamos aliados en eso. Eso buscando, está muy bueno, ¿ah? Claro, porque hay que trabajar unidos por la misma razón, para que todo crezca. Y hablando, a ver, porque esta es una banda sinfónica nacional, ¿no? Pero tiene su génesis en las escuelas. ¿Cómo es el norte, ¿no? Para ver si yo lo estoy entendiendo bien. Si aunado al tema de que muchas escuelas ya cuentan con sus bandas, no todas lo tienen, sí. Pero hay muchas que tienen una banda de música. Sí. Si estas también estarían participando en la creación de una propia orquesta sinfónica Sí, te cuento, o sea, tenemos bandas de música. Ajá. Bandas de música están conformadas por instrumentos de viento y instrumentos de percusión. Ajá. Instrumentos de viento madera y viento metal, ¿no? Y la percusión. Entonces, de este tipo de bandas tenemos cerca de 280 bandas a nivel nacional. Están por todo el país. Cada región tiene su grupo de bandas, hay regiones unas más grandes que otras, algunas han desarrollado más por aquí y por allá. ¿Qué hicimos? Anunciamos audiciones en cada región para que dentro de esas bandas los muchachos pudiesen hacer audiciones y ser seleccionados para una banda sinfónica regional. En este momento tenemos 9 bandas sinfónicas regionales ya conformadas. Ellos van a estar haciendo su propio programa. Entiéndase que estos jóvenes que pertenecen a esas bandas sinfónicas regionales provienen de las bandas de esa región. Claro. O sea, ya es una motivación para el muchacho que está haciendo música en su banda, en su escuela, por más trayectoria que tenga la banda, por más grande o por más chica que sea, el estudiante tiene la oportunidad de participar en esta banda regional. A partir de esta banda sinfónicas regionales, entonces hicimos las audiciones para la banda sinfónica nacional. O sea que estos muchachos vienen de pasar un filtro en sus regiones para nuevamente pasar otra audición dentro de la banda nacional. Y qué gran orgullo, ¿no? O sea, representar a todo el sistema en cuanto al nivel de banda de música. Son los jóvenes más destacados del sistema. En este momento, pues, ellos al inicio del año no tenían idea de que esto iba a pasar. Ya está pasando, ya está conformada la banda. Pero la idea es que con el tiempo esta actividad se convierta en una motivación para los estudiantes para poder seguir, para que sientan ese deseo de seguir yendo a la banda, de haciendo ese esfuerzo que al final vale la pena, que si te esfuerzas al máximo se te reconoce y vas a estar en un punto donde vas a ser la referencia para otros compañeros. Entonces de eso se trata. Yo que estuve en banda pude ver cómo, o sea, y los veía en mi banda y los veía en otras bandas, muchachos extraordinarios que tocaban su instrumento con una pasión increíble, pero ahora son profesionales, incluso en otras ramas, y recuerdo y pienso mucho en que nunca se les reconoció a esos jóvenes, y ahora que ellos tengan esto, donde es visible ese gran talento que ellos tienen, inclusive hablábamos de que a través de esto uno de esos chicos, cualquiera de esos chicos puede confirmar de que la música puede ser hasta su carrera profesional. Y con esta actividad él se está convenciendo de esto, su papá se está convenciendo de esto, y les da la oportunidad de que sigamos abriendo y mejorando ese campo profesional de la música, que es algo que realmente de lo que se puede vivir. Aquí está el ejemplo.
No, totalmente de acuerdo. No, y es que en Panamá, si no se buscaba por fuera de la escuela, ver la parte musical Sí. como una profesión es muy complicado. Los estudiantes que les gusta la música y que quisieran experimentar un poquito más, les toca irse al conservatorio, una escuela de música Y o la institutos cantidad privados. de Sí, personas que nunca están seguros y dicen, bueno, ni modo, voy a seguir a estudiar la carrera que mis papás quieren porque claro. la música no veo que esto tenga un futuro. Entonces estamos creando ese futuro y que de verdad sea sostenible para más adelante. Y se estrena la banda. ¿Cuándo es ese estreno? Se estrena la banda Ajá. en torno al festival, a ver si digo el nombre correcto, el Festival Internacional de Música Académica Alfredo de Salmar. Buenísimo, Festival excelente. con Claro. una trayectoria tremenda, creo que son 19 años que 19 llevan años, haciendo claro. el festival. Ellos en toda su trayectoria han traído tremendos profesionales extranjeros, vienen a hacer talleres, a dar conciertos. Y de hecho el tema de las bandas, aunque ha sido partícipe del festival anteriormente, no es muy común, no es muy común. Y ellos están abriendo este espacio y este año lo están haciendo con uno de sus conciertos, lo están abriendo completamente para esta banda. Y nos ofrecieron la oportunidad y obviamente Por lo supuesto. usamos como Ajá. motivación para crear esta banda. Y felices porque se puede, o sea, porque tenemos la oportunidad de dar esa, o sea, de cumplir esa ilusión a estos estudiantes que han trabajado por muchísimos años. Muchos de ellos vienen tocando desde que son niños pequeños y ahora representan a todo el sistema, ¿no? Se estrenan en un gran concierto el día lunes 21 a las 7:30 en el Teatro Balboa. Entiendo que el boleto tiene un costo de 5 balboas, pero yo creo que no sé si se están acabando, porque quedan pocos ya, porque la gente nos contacta, que quieren estar ahí en ese momento especial. Va a venir un director dentro del festival, va a estar un director de Estados Unidos, que va a hacer la gran parte de las obras. Vamos a tener también un trompetista de Estados Unidos también, que va a hacer una obra solista con ellos, que es otro Buenísimo, formato. Wow. Y ya les digo, son muchachos que vienen de programas, algunos muy pequeños, de sitios aislados del país. Y ahora ellos presentarse en un evento como este, una plataforma, donde ellos representan algo poderoso para el ministerio, para el sistema, es algo que yo sé que le está cambiando la vida. Así que no pueden perderse la oportunidad de estar allí y yo sé que va a ser muy, muy emocionante. Ya los escuché yo en un ensayo, tienen que ver cómo suena Panamá, o sea, suena y se siente en todo el cuerpo, es una belleza. No, y hace un momento que mencionaba el aspecto del deporte, yo creo que Panamá ha venido creciendo deportivamente en muchas disciplinas, muchos de ese éxito empieza en juegos como los Codicader también, ahora con el tema musical, el aliarse incluso con este tipo de festivales que ya tienen muchísima trayectoria. Yo creo que habla muy bien de hacia dónde debe ir también la educación en Panamá, donde a veces le prestamos más atención que, digo, lo normal, ¿no? Prestarle atención a las materias más académicas, etcétera. Pero el deporte y la música, como usted bien decía, tienen un carácter súper importante en la formación. Yo creo que nosotros hemos estado dormidos por mucho tiempo y al fin estamos despertando. Es correcto, mira, yo ahí llevo meses tratando de desarrollar esta coordinación de bandas de música, que ahora la estamos ampliando un poquito más en otros ámbitos de la música. Estamos ahora incursionando en el tema de cuerdas. Tenemos un plan piloto de orquesta de cuerdas en Chiriquí, que estamos coordinando también. Y bueno, otros aspectos musicales. Pero en todos estos meses hemos estado de la mano con la coordinación de deporte, con el amigo Johnny Mosquera, que está En el deporte, a claro. la cabeza de la coordinación de deporte. Y es impresionante cómo tenemos muchas cosas en común y cómo encajamos a la par en muchas actividades. Y te puedo decir la cantidad de actividades que hemos hecho en conjunto con banda y deporte. Hemos estado ahí donde hay, así lo decimos, es que donde hay deporte hay música y donde hay música hay deporte. Porque también el tema de la gente piensa pues que un músico es sentarse con el instrumento, pero realmente es una actividad física que involucra todo el cuerpo. Y bueno, lo pueden ver en los desfiles. Y mente también, porque Claro. la música es matemática y te ayuda. Y la concentración, todo lo que te aporta. Entonces, es impresionante cómo este tipo de actividades le da ese valor al estudiante en otros aspectos que lo debo decir, que en la parte académica difícilmente se aprende. Hay un aspecto de
O sea, tú no puedes hacer música, tú no puedes hacer música en grupo si no estás a tiempo allí. Entonces, la banda y la música te enseña que la puntualidad es muy, muy importante. El trabajo en Que equipo. hay que escuchar, que el Sí. trabajo en equipo, que hay que seguir indicaciones. Ujú. Entonces, todo esto, toda esta disciplina que te da la Claro. música, que te da el deporte, tú nunca la sueltas, siempre la llevas contigo y se aplica después en tu carrera, en tu familia. Y por eso es que nos interesa que más jóvenes tengan acceso a este tipo de actividades, porque yo sé que esto transforma las vidas de ellos. Bueno, buenísimo. Lastimosamente no nos queda mucho tiempo, pero bueno, este lunes es la presentación Sí, el lunes 21. de Lunes 21. el próximo lunes. El próximo lunes. De el estreno ya formal de la Banda Sinfónica Nacional del Ministerio de Educación. Primer paso, me imagino, de muchos. Así que aquí quiero, tiene el espacio para que venga y nos comparta la experiencia y por supuesto Claro. cuáles son los siguientes, las siguientes presentaciones y pasos a seguir de esta Claro, gran ojalá iniciativa. podamos venir con unos chicos también, para que puedan A expresar hacer todo música en esto. vivo, yo feliz y contento, me encanta, Sí, por sí, supuesto. Bueno, profesor Irving, gracias por acompañarnos, profesor Irving Rodríguez, coordinador nacional de bandas de música, usted ya lo sabe, felicidades también a toda esa iniciativa que ha venido desde el Meduca en la parte musical, súper importante. Bueno, habiendo uno pasado por bandas, uno sabe lo que eso significa y creo que es parte de la tradición, ¿no? Panameña, estar en una banda. Sí. Sí. El que pasó por la escuela tuvo que haber, por lo menos pensado estar en la banda. Vale, tenemos que masificarlo, que más gente haga música, importante.